Buenos días, jóvenes, señoritas. Les saluda el profesor Camilo Carrillo. Darles la bienvenida al curso. En esta ocasión vamos a continuar con lo que... Bueno, vamos a empezar un nuevo tema, perdón. El tema es cortes, estacas y pastillas. ¿Sí? Cortes, estacas y pastillas. Muy bien. Básicamente, el tema trata sobre la cantidad de cortes que se hace a figuras abiertas o figuras cerradas. También básicamente vamos a ver ejercicios en los cuales nos van a preguntar cuántas estacas están colocadas alrededor de un objeto, alrededor de una figura, perdón. No solamente estacas, sino van a decirnos postes, árboles, pero son sus similares, porque si me hablasen de estacas, digamos, entonces tendríamos que relacionarlo con árboles o con postes. Sí, entonces en lo que es cortes, básicamente tenemos que ver, ¿no?, las fórmulas que se aplican en figuras ya sea abiertas y figuras cerradas. Es diferente, ¿sí? Es diferente ciertas fórmulas. En lo que es pastillas, vamos a ver, ¿no?, ejercicios en los cuales participen personas en las cuales, digamos, se les da un tratamiento y obviamente se les receta pastillas, ¿no? Entonces, ¿cuántas pastillas va a tomar esa persona en un determinado tiempo, ¿no?, en un intervalo de tiempo? Bien, cortes. Como ven ahí, la primera formulita que vemos es el número de cortes es igual al número de partes menos 1, ¿sí? Esto es para figuras abiertas. Figuras abiertas que se entienda, ¿no?, que son alambres, vigas, telas. ¿Sí? Por ejemplo ahí, ¿no?, vemos una especie de alambre o viga que está seccionada en varias partes. Entonces el número de cortes va a ser igual siempre al número de partes menos 1. ¿Sí? Muy bien. Entonces ahí está la primera fórmula, número de cortes es igual al número de partes menos 1. Bien. Bueno, básicamente ahí estamos viendo que se está seccionando primero en 2 partes, luego en 3 partes. El número de partes, sí, viene dado por esta fórmula, ¿no?, longitud total sobre la longitud unitaria. Como pueden ver ahí, demostrar estas fórmulas es bastante sencillo, ¿no? Demostrar estas fórmulas es bastante sencillo, solo constaría en un pequeño contraejemplo, ¿no? Pero bueno, son las primeras 2 fórmulas que se van a emplear, son estas de acá, ¿no? El número de cortes y el número de partes. Muy bien. Cortes en figuras cerradas. Las 2 fórmulas que vimos, estas de acá, corresponden a figuras abiertas. Figuras cerradas, que se entienda que son figuras, por ejemplo, pueden ser figuras ¿no?, polígonos, pueden ser, ¿no?, en este caso triángulos, cuadrados, cuadriláteros, circunferencias, figuras cerradas. En este caso, el número de cortes va a ser igual al número de partes, ¿sí? El número de cortes es igual al número de partes. Más aún, si hablamos de postes o estacas, el número de postes, recordar que el número de postes tiene que relacionarse con árboles, no sé, postes, etcétera, ¿no? Entonces, el número de postes o número de estacas, que es lo mismo, ¿sí?, es el número de partes más 1. Bien, entonces ya vemos, en el caso de figuras cerradas, el número de postes es igual al perímetro sobre la longitud unitaria. Entonces, hasta ahora, si repasamos, tendríamos básicamente en figuras abiertas 1, 2, en figuras cerradas 3 fórmulas, en figuras abiertas sería la 4ª fórmula y en figuras cerradas esta sería la 5ª fórmula. Con estas 5 fórmulas ya podemos dar solución a todos los ejercicios que nos propongan. El primer ejercicio dice: Jorge toma 2 pastillas cada 8 horas durante 4 días. ¿Cuántas pastillas tomó? Bien, vamos a usar la fórmula del número de pastillas. Bueno, el número de pastillas, bueno, esta sería la 6ª fórmula, ¿sí? Esta sería la 6ª fórmula. Ahí está. El número de pastillas
es igual al tiempo del tratamiento entre el tiempo entre cada pastilla, más 1. Y todo eso multiplicado por la dosis. ¿Ya? Entonces ese sería el número de pastillas. Muy bien. Vamos a reemplazar. Entonces dice Jorge toma 2 pastillas. Entonces ya estamos, ¿no?, frente a un problema de número de pastillas, ¿no? Dice Jorge toma 2 pastillas cada 8 horas. Entonces vamos a reemplazar acá el número de pastillas es igual al tiempo del tratamiento. Dice que cada 8 horas durante 4 días. ¿Sí? Durante 4 días. Bien, acá me está hablando de días y acá me está hablando de horas. Entonces debo convertir o a horas o a días, ¿cierto? Vamos a convertir estos 4 días en horas. ¿Sí? Entonces prácticamente quedaría así. El tiempo del tratamiento sería 4 días, pero recordar que en un día hay 24 horas. Entonces sería 4 por 24. ¿Sí? Como ves en pantalla. Todo eso sobre el tiempo entre cada pastilla. ¿Sí? Dice que toma 2 pastillas cada 8 horas. Entonces el tiempo entre cada pastilla a tomar es 8 horas. Entonces acá sería entre 8. Bien, a esta fracción hay que sumarle la unidad, más 1. ¿Sí? Recuerda que es parte de la formulita. Todo esto está multiplicado por la dosis. Aquí la dosis viene a ser 2 pastillas, ¿cierto? 2. Entonces acá sería todo eso multiplicado por 2. El número de pastillas es igual, bueno, acá operamos, ¿no es cierto? Vamos a ponerle otro colorcito para que se note la diferencia. Cuarta, 1, cuarta de 8 es 2. Y me quedaría 24 entre 2 es 12. Y 12 más 1 es 13. Entonces me quedaría 13 por 2. ¿No es cierto? Y 13 por 2 es igual a 26. Entonces estamos viendo que el número de pastillas se puede calcular fácilmente con esta fórmula de aquí, ¿no es cierto? Entonces esta sería la sexta formulita que corresponde al número de pastillas. ¿Ya? Y estamos viendo su aplicación. Muy bien. Continuamos con los siguientes ejercicios. Se instalan 35 postes alineados o alineadas y separadas cada 15 metros. Pregunta, ¿cuál es la distancia entre el primer y último poste? Muy bien. Como ven aquí, me está hablando el número de postes, pero yo sé que el número de postes en este tipo de ejercicios se relaciona con el número de estacas. Si me hablasen de árboles, también se relaciona con los árboles. En resumen, la fórmula para hallar ya sea número de postes o número de árboles o sus similares es con el número de estacas. Y el número de estacas en figuras que son abiertas es la longitud total entre la longitud entre cada estaca más 1. Profesor, ¿cómo me doy cuenta que es una figura abierta? Porque te está hablando de 35 postes alineados. Se entiende que es una especie, ¿no?, de callejón, calle, no sé, y ahí están plantaditos los postecitos, ¿no? Así. Entonces es una figura abierta. Recordar que las figuras cerradas son, ¿no?, polígonos, pueden ser triángulos, cuadriláteros, circunferencias. Entonces en figuras cerradas no serviría esta fórmula de acá, ¿no? Es diferente. Los datos, dice 35 postes, entonces ya me está dando el número de estacas, ahí está. Quiero determinar la longitud total, ahí está, eso queda como variable. La distancia entre cada poste es de 15 metros, ahí está, sobre 15, más 1. Este 1 que está sumando pasa restando, me quedaría 34, ¿sí? Quedaría 34, el 15 que está dividiendo pasa multiplicando y me quedaría 510, exactamente 510 metros. Tendría ¿no?, esta avenida, esta calle, qué sé yo, ¿no? Ya está. Entonces estamos viendo la aplicación del número de estacas, ¿sí? El número de estacas. Continuamos. Ejercicio número 3. ¿Cuál es la longitud total de una regla de madera? Si me habla de regla de madera, que se entienda que es una figura abierta, ¿no? ¿Sí? Porque la vamos a seccionar, a la que se le aplicó 17 cortes, obteniéndose pequeñas reglitas de 15 centímetros cada una. Bueno, como ves ahí, notamos que habla de cortes. Además, nosotros sabemos que el número de cortes es igual al número de pedazos menos 1. Esto se da en figuras abiertas. Como me está hablando de una regla de madera, es una figura abierta.
Recordemos también que el número de pedazos es igual a la longitud total entre la longitud entre cada pedazo o cada pedacito. Ya está. Reemplazando el número de pedazos es igual a la longitud total entre 15. Recordar que 15 centímetros es lo que mide cada reglita. Sería la longitud de cada pedacito, ¿no? Ahí está. Ahora reemplazando esta ecuación, reemplazándola aquí, en esta de acá. Número de cortes, como ves acá, el número de cortes es 17, ¿cierto? Estoy reemplazando ahí, 17. Eso acá es igual al número de pedazos, pero el número de pedazos es longitud total entre 15. Y todo eso es menos 1. Acá está menos 1. Menos 1 está restando, pasa sumando, me quedaría 18. Y 18 por 15 da 270. Como las unidades son en centímetros, 270 centímetros. Muy bien. Continuemos. Ejemplo número 4 dice, un terreno de 40 metros de ancho debe ser cercado con 80 estacas cada 5 metros en todo su perímetro. Si me está hablando de un perímetro, que se entienda que es una figura cerrada, ¿cierto? Es un terreno rectangular que tiene un perímetro. Calcule el largo del terreno. Muy bien. Vamos a para eso usar un color diferente. A ver. Un terreno de 40 metros de ancho, dice, más o menos vamos a dibujar ahí, bueno, ese grafiquito, ya bueno, ahí está, más o menos el terreno es así, 40 metros de ancho, que se entienda que acá es 40, y acá es 40, ¿no es cierto? Me pide calcular el largo, entonces vamos a ponerle la variable L, ya está, el perímetro, rápidamente vamos a ver la formulita, ¿no? La formulita dice que el número de postes en figuras cerradas es igual, si el número de postes, vamos a colocar acá, es igual al perímetro de la figura, ¿sí? Al perímetro, entre la longitud unitaria, ¿no? La longitud unitaria. Ya está. Entonces el número de postes, en este caso, o el número de estacas, es lo mismo. ¿Sí? El número de estacas es igual al número de postes. No te olvides ¿no? Esas equivalencias, ¿no? Ya está. El número de postes es igual al número de estacas, pero acá me dice que tengo 80 estacas. Entonces solo reemplazo, sería 80. Pero esto a su vez, ¿a qué es igual? Al perímetro. El perímetro de esta figura, si te fijas, sería sumar todos sus lados. 40 más 40 es 80, ¿cierto? 80. L más L sería 2 veces L, ¿cierto? 2 veces L. Todo eso sobre la longitud unitaria. La longitud unitaria en este caso sería acá 5 metros, ¿no? Cada 5 metros. Pues acá sería sobre 5. El 5 pasa a multiplicar, me quedaría 400. 5 por 80 es 400, ¿no es cierto? El 80 pasa a restar, me quedaría 320, ¿no es cierto? 400 menos 80 sería 320. Este 2 que está multiplicando al L pasa dividiendo. Como ves, me da 320 entre 2. Haciendo esta cuenta, el largo de este terreno sería 160. Y como las unidades estaban en metros, obviamente también me da en metros. Longitud o largo del terreno sería 160 metros, la alternativa E. Muy bien, chicos, vamos a dejarlo ahí en la sesión que tengamos, la sesión por Meet. Vamos a ver más problemas y más variedad, ¿sí? Muchas gracias por su atención y los espero en la sesión Meet. Muchas gracias. Hasta luego.